Una bruma pálida filtraba la luz del amanecer a través de las cortinas grises de la habitación principal. Valeria Marchant se incorporó con un suspiro ahogado, sintiendo el peso de sus párpados cargados de fatiga. Había pasado la noche en vela, repasando en su mente el discurso que planeaba dar ante el consejo directivo de Novastrat Solutions, la empresa multinacional de consultoría estratégica en la que trabajaba en las sombras. La casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del sistema de climatización y el leve tic-tac del reloj de pared, un regalo de bodas que, años atrás, había simbolizado para ella un futuro compartido lleno de confianza y respeto. Ahora, ese mismo tic-tac resonaba en sus oídos como un recordatorio implacable de la distancia que se había formado entre ella y su esposo, Leonardo Díaz. Valeria se acercó al ventanal y posó la mano sobre el cristal frío. Desde la altura de su ático en el corazón del distrito financiero, podía ver cómo los primeros autos avanzaban lentamente por la avenida. La ciudad despertaba y con ella el pulso de la economía global. Pero ella no era más que un nombre desconocido para la mayoría, una sombra en los pasillos donde se tomaban decisiones que movían miles de millones de dólares cada año. ¿Cómo llegué hasta aquí?, se preguntó. Su carrera había sido un viaje solitario lleno de obstáculos. Graduada con honores de la London School of Economics, había rechazado ofertas de firma prestigiosas para unirse a Novastrat, donde encontró un lugar donde sus ideas innovadoras podían prosperar. Sin embargo, ese mismo anonimato profesional había construido la brecha entre ella y Leonardo. Recordó la discusión de la noche anterior. Leonardo había regresado de una cena de gala con una sonrisa arrogante en el rostro, y, en cuanto cruzó la puerta, sus palabras la habían herido con la precisión de un bisturí. «Eres completamente inútil, Valeria. No sirves para nada excepto gastar nuestro dinero en esa carrera sin sentido». El eco de esas palabras aún vibraba en su pecho, clavándose como un puñal. Había querido responderle con frialdad y elegancia, pero en su lugar, había elegido callar, dejando que su dignidad protegida por años de disciplina interior, se interpusiera entre las palabras venenosas y su dolor. Aquel desprecio no era la primera vez que lo escuchaba, pero sí había sido la más cruel. Ella, quien había desmantelado esquemas de corrupción en mercados emergentes, desarrollado modelos predictivos que optimizaban la inversión de fondos soberanos, y dirigía proyectos de fusión empresarial con un equipo de élite, veía cómo toda su trayectoria se reducía a una frase despectiva. Valeria respiró hondo y desvió la mirada hacia su escritorio minimalista. Sobre él, descansaba una pila de carpetas con informes confidenciales, análisis de riesgo para una adquisición en el sector energético, estudios de mercado para la expansión en Asia-Pacífico, y en lo más alto, una carpeta sin nombre que contenía su verdadera identidad profesional, la documentación que acreditaba su puesto como directora senior de innovación para la unidad de inteligencia competitiva. Guardó con cuidado la carpeta en el cajón oculto bajo la madera pulida y se dirigió a la cocina. El aroma amargo del café recién hecho la envolvió, ayudándole a despejar la niebla mental. Mientras servía una taza, repasó mentalmente los números y gráficos que presentaría esa mañana. Sabía que cada diapositiva, cada cifra, debía convencer al consejo de que su proyecto de integración tecnológica valía cada centavo. Justo cuando levantó la taza para llevar el líquido caliente a sus labios, el timbre de la puerta interrumpió su concentración. Frunció el ceño. No esperaba visitas tan temprano. Se dirigió a la entrada y, al abrir, encontró a Marina Latham, su mejor amiga de la universidad, con el teléfono pegado a la oreja y una expresión de urgencia en el rostro. «Valeria, tienes que ver esto ahora mismo. Forbes acaba de publicar un artículo». Marina musitó entre jadeos. El corazón de Valeria dio un vuelco y un escalofrío recorrió su espalda. Las palabras de Marina quedaron colgadas en el aire mientras ella retrocedía un paso, el café temblando en su mano. «¿Forbes qué? ¿Qué ha pasado?», preguntó con voz queda. Marina alzó el teléfono y se lo tendió. La pantalla brillaba con el titular que parecía retumbar en la estancia. «La mujer que dirige en secreto Novastrat, la historia no contada de Valeria Marchant». En ese instante las venas de su frente se tensaron. El café se deslizó por su barbilla y manchó su blusa blanca. La última gota cayó al suelo mientras el mundo de Valeria se giraba de cabeza. Cliffhanger interno, sus dedos temblorosos apenas sostenían el teléfono mientras su mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo reaccionaría Leonardo al descubrir su verdadero poder? El sonido hueco de la taza al romperse contra el suelo pareció marcar el inicio de una nueva era. Valeria permaneció inmóvil, contemplando la pantalla del teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. Marina sostenía el aparato con ambas manos,
temerosa de interrumpir el huracán silencioso que comenzaba a formarse en el rostro de su amiga. ¿Cómo?, balbuceó Valeria, sin despegar los ojos del titular. Alguien filtró la historia, dijo Marina en voz baja. No fue Novastrat. Lo sé porque mi contacto en la editorial dijo que la fuente era externa. Probablemente alguien que te conoce muy bien. Alguien que te odia mucho más. El estómago de Valeria se encogió. Solo una persona tenía acceso suficiente para saber quién era en realidad. Lo suficiente como para filtrar información tan delicada. Su propio esposo. Leonardo. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar con dolorosa claridad. El desprecio de la noche anterior, las miradas cargadas de resentimiento, la arrogancia cada vez más desmedida, había estado esperando el momento exacto para destruirla. Pero se había equivocado. ¿Qué dice el artículo exactamente?, preguntó con voz más firme. Marina deslizó la pantalla hacia abajo. La portada mostraba una imagen que no recordaba haberse tomado, ella saliendo del edificio central de Novastrat, con un maletín negro y gafas oscuras. El titular era solo el principio. El texto hablaba de cómo Valeria Marchant, una figura supuestamente desconocida, había liderado silenciosamente algunas de las operaciones más ambiciosas de la firma, incluyendo la reestructuración fiscal de empresas del FTSE 100. Dicen que fuiste la mente detrás del acuerdo entre Stradway y Arcustec, que evitaste una crisis bursátil en 2022. Valeria sintió cómo su pulso se aceleraba. No debía haberse hecho público. No así. Su contrato con Novastrat incluía cláusulas de confidencialidad que ahora pendían sobre su cabeza como una espada. ¿Y qué dice de mí a nivel personal? Menciona a Leo. No directamente, pero hay una línea que dice que llevas años ocultando tu identidad incluso a quienes viven contigo. El golpe fue seco. Era más que una filtración. Era una puñalada directa a su integridad. Y Leonardo lo había logrado. La había desnudado ante el mundo sin su consentimiento, como venganza, como castigo. ¿Dónde está él?, preguntó con voz baja pero helada. En el gimnasio según su rutina. Pero no creo que tarde en ver esto. Valeria, no puedes quedarte aquí cuando él regrese. No me voy a esconder, la interrumpió ella, con los ojos fijos en la pantalla. La decisión fue inmediata, como si un interruptor se hubiera encendido dentro de ella. Subió las escaleras con paso firme, dejando a Marina en la cocina. Entró a su vestidor, abrió el compartimento donde guardaba la maleta de piel que siempre usaba en emergencias, y comenzó a empacar. No ropa. Documentos. Discos duros. Copias de respaldo. Un portátil cifrado. Sabía que la tormenta vendría rápido y debía estar preparada. Cuando volvió a bajar, Marina la miraba con una mezcla de asombro y miedo. ¿A dónde vas? A mi oficina. Tengo que controlar la narrativa antes de que otros lo hagan. Y necesito proteger mi posición legal dentro de la empresa. No puedo permitir que Forbes dicte mi historia. Justo en ese momento el sonido del ascensor resonó en el pasillo. Un pitido familiar. Marina se tensó. Valeria, no, ya no. Vete por el ascensor de servicio, dijo Valeria, entregándole la carpeta de copias de respaldo. Guárdalo en el lugar de siempre. Y no te comuniques conmigo por redes. Te contactaré por el canal cifrado. Marina dudó por un segundo, luego asintió y salió sin mirar atrás. Valeria permaneció inmóvil en el recibidor, su maleta al lado, el abrigo echado sobre un brazo. Las puertas del ascensor se abrieron y Leonardo apareció con una toalla alrededor del cuello, la camiseta sudada, y la misma expresión arrogante de siempre, hasta que vio el teléfono de Valeria en su mano y la imagen de Forbes iluminando la pantalla. ¿Qué demonios?, empezó a decir. Sabía que eras un miserable, lo interrumpió ella, sin elevar la voz, pero esto supera incluso tus límites. Leonardo parpadeó. ¿De qué hablas? ¿Estás paranoica otra vez? Cierra la boca, Leonardo. Le espetó, con la fuerza de una mujer que ya no tenía miedo. Caminó hacia él con paso controlado, el tacón resonando sobre el mármol. Filtraste mi identidad a Forbes. Me expusiste deliberadamente. ¿Pensabas que ibas a destruirme así? Él sonrió con una mezcla de ironía y cinismo. Te crees tan lista, pero ahora todo el mundo sabe quién eres. Ya no podrás manipular desde las sombras. Bienvenida a la luz, querida. Valeria inclinó la cabeza levemente. ¿Sabes qué ocurre cuando la luz toca a las cucarachas? Punto. Las puertas del ascensor se abrieron en el nivel 42 del edificio que albergaba las oficinas centrales de Novastrat. Valeria salió con la maleta rodando tras ella y la mirada fija al frente.
cada paso retumbaba en los pasillos enmoquetados como un tambor de guerra. Los empleados que cruzaban a su paso murmuraban, algunos se apartaban discretamente, otros la observaban con mezcla de reverencia y temor. Las noticias de Forbes se habían esparcido como pólvora. Frente a las puertas de vidrio esmerilado de la sala ejecutiva la esperaba Marcus Bellamy, el jefe del consejo legal de la empresa, un hombre que rara vez abandonaba su despacho en el piso 50. El hecho de que estuviera allí decía más que 1000 palabras. Directora Marchant, saludó con tono formal, sin sonreír. La están esperando. Todo el consejo está reunido, incluida la presidenta global. Valeria asintió, sin cambiar el ritmo de su andar. Cruzó las puertas con paso seguro, como si aquella sala siempre hubiera sido su hogar. Dentro, una mesa ovalada albergaba a 11 figuras claves del poder empresarial, ejecutivos de alto nivel, líderes de unidades globales, y en la cabecera, la presidenta de Novastrat, Adrienne Leclerc, una mujer de presencia magnética y sonrisa afilada. Señores, dijo Valeria al sentarse sin esperar invitación, sé que el artículo ha creado ondas sísmicas, estoy aquí para controlarlas, no para huir. Adrienne entrelazó los dedos sobre la mesa. ¿Fue una violación deliberada de tu confidencialidad?, preguntó directamente. Sí, respondió Valeria. Y tengo pruebas de quién fue. Pero antes de proceder legalmente, quiero proponer una estrategia de control de daño y reposicionamiento de la narrativa. Todos los ojos estaban puestos en ella. Nadie la interrumpió. Ella abrió su maleta y desplegó una carpeta negra con la insignia de la firma. El artículo ya está fuera. No podemos borrarlo, pero sí podemos redirigirlo. Si Novastrat asume públicamente que ha llegado la hora de dar rostro a sus mentes ocultas, entonces yo me convierto en símbolo de modernización, no de traición. Se hizo un silencio expectante. La nueva narrativa, continuó, es que Novastrat ha trabajado durante años con líderes visionarios que, por razones estratégicas, se mantuvieron en el anonimato. Pero el mundo ha cambiado, la transparencia es el nuevo poder, y yo seré la cara de esa transición. Un murmullo recorrió la mesa. Adrienne no apartaba los ojos de ella. ¿Y estás dispuesta a liderar esa exposición, con toda la atención que implica? No solo dispuesta, lista. Y con una propuesta estructurada para 3 fases: reacción, reposicionamiento y reconquista. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Adrienne hizo un leve gesto con la cabeza. Muéstranos. Valeria desplegó un dossier de 30 páginas. En él detallaba un plan de acción mediática, nuevas campañas institucionales, asociaciones estratégicas con universidades de élite, y una reestructuración de vocería pública. Todo, diseñado en menos de 3 horas. Al terminar su exposición, el silencio fue total, hasta que Adrienne se inclinó hacia adelante. Vas a liderar este proceso, desde hoy. Quedas nombrada oficialmente como Chief Strategy Architect, con facultades ejecutivas globales. A partir de ahora, todo pasará por ti. La sala estalló en aplausos contenidos, algunos con entusiasmo sincero, otros por mera diplomacia. Valeria no sonrió. Sabía que el precio del poder era la soledad. Pero no había terminado. Aún quedaba una última jugada por hacer. Cuando la reunión concluyó, Adrienne la llamó a una sala privada anexa. Cerraron la puerta tras ellas. ¿Quién fue?, preguntó la presidenta sin rodeos. Valeria extrajo de su bolso una memoria USB. Mi esposo, Leonardo Díaz. Usó mi computadora doméstica, extrajo documentos cifrados con un keylogger. Aquí están las pruebas, grabaciones, registros de acceso, y la cadena de correos con un periodista de Forbes. No firmo con su nombre, pero el estilo es inconfundible. Tengo el análisis lingüístico hecho por inteligencia artificial. Adrienne recibió el dispositivo como si fuera una reliquia sagrada. Lo examinó sin palabras. Lo perseguiremos, no solo por ti, sino porque esto pone en riesgo a la empresa. Y tú ya no eres una consultora oculta, eres la cara visible de Novastrat. Vamos a protegerte como tal. Valeria sintió, por primera vez en mucho tiempo, un respaldo real. Se levantó. Gracias. Pero yo también me protegeré. Tengo un plan paralelo, uno, más personal. Adrienne no preguntó, solo asintió. El cursor parpadeaba frente a ella como un metrónomo implacable mientras Valeria digitaba comandos en la terminal cifrada. Estaba en su refugio, un apartamento minimalista decorado en tonos sobrios, con ventanales que daban a los tejados húmedos de Chelsea. Era su centro operativo secreto, aquel que había mantenido fuera del radar incluso durante sus años de matrimonio. La ciudad vibraba bajo la lluvia,
pero ella no tenía tiempo para contemplaciones. La alerta del correo electrónico la había hecho saltar de la silla. Asunto: movimiento sospechoso en tus cuentas conjuntas. DE guardian.finance@codexmail.net. Mail to guardian.finance@codexmail.net. Adjunto: un informe técnico detallado con transacciones inusuales desde una IP vinculada a Leonardo. Cierres automáticos de cuentas secundarias, transferencias escalonadas a cuentas offshore con nombres codificados como Gulliver Holdings y Astrosilva Limited. Él no solo había expuesto su identidad al mundo, ahora intentaba dejarla sin nada. Pero no contaba con que ella había previsto cada posibilidad. Iniciando protocolo Cerbero, murmuró, escribiendo en la consola. Las líneas de código fluyeron como un río furioso. Valeria había trabajado con especialistas en ciberseguridad durante años, y había construido una arquitectura de defensa digital tan sólida como un búnker suizo. En cuestión de minutos, todas las cuentas conjuntas quedaron congeladas por seguridad, sus accesos se revocaron, y los fondos comenzaron a ser trasladados a una cuenta privada suya en Liechtenstein, protegida bajo una identidad fiduciaria blindada. El teléfono sonó. ¿Sí? Soy Marina, dijo una voz baja pero urgente. Acabo de recibir un aviso. Leonardo fue visto entrando al despacho de tu abogado hace media hora. Valeria apretó los dientes. Está intentando frenar la demanda antes de que lo alcance. Sabe que estoy un paso por delante. No solo eso, continuó Marina. Hay rumores de que se ha reunido con uno de tus antiguos socios de proyecto. Alguien de Hong Kong que solía envidiar tu ascenso en Novastrat. Valeria se levantó de golpe, el corazón bombeando con fuerza. Sabía exactamente de quién hablaba. Kai Shen. Había tenido roces profesionales con él años atrás, cuando ambos competían por liderar una iniciativa tecnológica que finalmente ella había dirigido. Era inteligente, pero rencoroso. Y sobre todo, manipulable. Quiero que me consiga su itinerario. Usa la red de Evelyn en Singapur. ¿Y Marina? ¿Sí? Dile a tu contacto de inteligencia privada que active el rastreo satelital sobre los movimientos de Leonardo. Quiero saber si está usando vuelos privados o pasaportes alternativos. Ya no estamos en un juego matrimonial. Esto es una operación. Colgó y caminó hacia la pequeña nevera integrada. Sacó una botella de agua con gas, pero su mente ya estaba 10 pasos adelante. Necesitaba pasar de defensa a ofensiva. Abrió un tablero digital donde monitoreaba las acciones legales y comerciales en curso. Una carpeta roja destacaba entre todas. Proyecto Escudo. Era un mecanismo jurídico que permitía, ante traición o conducta dolosa de una pareja registrada, bloquear el acceso a propiedades conjuntas, inversiones compartidas y hasta derechos sociales en menos de 48 horas. Con un clic, activó la cláusula. En un rincón de su sistema, las cámaras de seguridad de su antigua residencia comenzaron a enviar imágenes en vivo. Leonardo entraba al salón con expresión confusa. Iba acompañado por un hombre corpulento que Valeria reconoció, un abogado especializado en divorcios millonarios. Perfecto, está haciendo su jugada. Entonces, una segunda alerta apareció en su pantalla. Esta vez, no era sobre Leonardo, era del equipo de medios. Asunto: respuesta pública de Novastrat programada para 6 de la tarde GMT. El comunicado era claro. Valeria Marchant sería presentada oficialmente como Chief Strategy Architect de la firma. Se le atribuirían los logros que durante años habían sido ocultos, su nombre estaría en todos los portales de negocios en menos de 3 horas. Y justo en ese momento, su teléfono vibró con una llamada cifrada. Reconoció el ID de Adrien. Dime, contestó sin preámbulo. Tenemos un problema, dijo la presidenta de Novastrat. Un periodista de The Telegraph acaba de informar que han recibido documentos filtrados sobre tus bienes personales, cuentas, propiedades, todo. Incluye información falsa mezclada con datos reales. Quieren destruirte desde dentro. Valeria sintió un calor subirle por el pecho. Era Leonardo. Tenía que ser él. Lo conocía lo suficiente como para saber que al verse expuesto atacaría como una víbora. Déjame hablar con el Telegraph. Dame el nombre del editor. ¿Estás segura? Absolutamente. No voy a permitir que me reduzcan a un escándalo de portada. Si quieren fuego, tendrán incendio. Valeria observó el nombre titilante en la pantalla como si fuera el regreso de un espectro enterrado. Gen. Solo una palabra, sin apellido, sin número visible. El teléfono oculto,
Sellado durante años en un compartimento blindado, ahora vibraba con la voz del pasado. Respiró profundo y respondió. Habla. Un silencio tenso antecedió a la voz suave pero cargada de cinismo que surgió del otro lado. Pensé que no contestarías. ¿No te alegra escucharme, Valeria? Corta la teatralidad, Kai. ¿Qué quieres? No es lo que yo quiero, es lo que tú vas a perder, replicó él. Leonardo vino a mí con una propuesta muy interesante, y tú sabes que nunca rechazo una buena guerra empresarial. Valeria no respondió de inmediato. Se giró lentamente hacia la ventana, contemplando cómo los rayos de sol finalmente comenzaban a abrirse paso entre las nubes sobre Londres. Entonces es oficial. Tú y él han formado una alianza basada en ruinas. Hizo una pausa medida. Espero que sepas en qué te estás metiendo. Kai rió. Oh, querida. Sé exactamente en qué me estoy metiendo. Tengo en mis manos los borradores de tu estructura financiera. Suficiente para sembrar dudas en cualquier organismo regulador. Y en el mercado de valores, la duda vale millones. Valeria caminó lentamente hacia su escritorio. Sus dedos rozaron la cubierta de cuero de una libreta, donde había anotado, a mano, todos los movimientos que había sospechado desde hacía meses. Lo de Leonardo no había sido una sorpresa total, pero que Kai se atreviera a ensuciarse así. Te equivocaste de rival, Zen. Te crees peligroso porque sabes jugar con humo, pero yo tengo fuego real. ¿Quieres jugar? Juguemos. Esto no es un juego, esto es el fin de tu reputación. La reputación se construye, se destruye y se reconstruye, pero tú nunca tuviste una propia, solo copiaste la de otros. Colgó. Su cuerpo vibraba con adrenalina pura, su mente ya operaba a velocidad de combate. Abrió el canal seguro con Adrien. Necesito autorización urgente para contactar al Comité de Crisis de Ginebra. Vamos a iniciar la intervención reputacional completa. Y prepara al equipo jurídico en Bruselas, vamos a presionar a las entidades regulatorias antes de que lo haga Kai. Adrien ni siquiera preguntó por qué. Hecho. Valeria cerró la comunicación y abrió la carpeta de emergencia Ares Protocol. Un plan que solo se activaba en caso de sabotaje interno con implicaciones internacionales. Contenía nombres, contactos, recursos, instrucciones precisas para acciones preventivas en medios, mercados y organismos multilaterales. Mientras tanto, Marina reapareció en el canal secundario. Leonardo acaba de abordar un vuelo privado rumbo a Zúrich. Lo acompaña un tercero que no figura en los registros normales. Sospechamos que es el experto en cifrado que Kai usaba en Hong Kong. Valeria sonrió por primera vez en horas. Perfecto, que lo siga el satélite Pegasus, quiero cada coordenada. Y contacta a nuestro agente en el aeropuerto de Zúrich, que active protocolo de detención por evasión financiera. ¿Estás segura? Más que nunca. El reloj marcaba las 4:03 de la tarde. A las 6 de la tarde se publicaría el comunicado de Nova Strat. En menos de 2 horas su rostro estaría en todas las portadas, y sabía que esa visibilidad, aunque poderosa, también la hacía vulnerable. Se puso de pie, fue al armario metálico de seguridad, y retiró un sobre lacrado, Plan Éter, contingencia absoluta. Lo abrió, leyó las primeras líneas y lo volvió a sellar, aún no era el momento. Minutos después, una nueva notificación brilló en su pantalla. Asunto, confirmado. Leonardo intentó transferir desde cuentas congeladas utilizando acceso de nivel antiguo. Rechazado. Y luego, otra más. Asunto, The Telegraph pospone publicación. Citan inconsistencias en los documentos recibidos. Valeria cerró los ojos por un instante. Había contenido el primer frente, pero sabía que los siguientes serían más violentos. El patrón de acceso no autorizado coincidía con un código que Valeria no había visto en años. MNLU, X12. Un identificador de red que solo había sido utilizado durante una operación en Luxemburgo 5 años atrás, en una misión ultra confidencial entre Nova Strat, el Banco Europeo de Reconstrucción, y una delegación encubierta de la Comisión de Energía. Ese código, su código estaba ahora replicado en una intrusión digital dirigida a uno de sus servidores de respaldo en Estocolmo. No puede ser, murmuró. Ese código había sido enterrado junto con todo el proyecto, sellado bajo acuerdos de confidencialidad multilaterales, y respaldado por una inmunidad técnica jamás antes utilizada en Europa. Valeria reactivó el escáner de cibertrazas y filtró los paquetes entrantes por firma digital. Solo una coincidencia saltó al radar. Un eco encriptado de un viejo interlocutor. Axel. El nombre cayó como plomo sobre el aire denso del salón.
Axel Bruggen, su antiguo socio técnico. Un prodigio sueco en ciberdefensa, con quien había compartido no solo algoritmos, sino también una etapa fugaz de cercanía emocional. Fue él quien diseñó los códigos de seguridad que protegieron su vida profesional durante casi una década. Pero Axel desapareció tras Luxemburgo. Renunció, se ocultó, y según Marina, fue absorbido por una célula de espionaje corporativo independiente. Hasta ahora. Valeria se puso en pie y caminó directamente hacia su caja fuerte mural. Tecleó un código biométrico, introdujo una llave analógica y extrajo una caja metálica negra. Dentro, un único dispositivo, el módulo QH9, un archivo cifrado que contenía información sobre todos los implicados en Luxemburgo. Y que, si caía en las manos equivocadas, no solo destruiría reputaciones, comprometería la seguridad económica de media Europa. Abrió su portátil ultraseguro, conectó el módulo, y cifró la conexión con triple blindaje. El protocolo estaba claro: contactar a la única persona con rango para activar el Plan Centurión, la iniciativa de protección máxima para activos de inteligencia de Novastrat. Adrien, te necesito ahora, dijo en cuanto respondió la llamada. Axel Bruggen ha reactivado un código de Luxemburgo. Está intentando entrar a mi servidor de respaldo en Estocolmo. Si lo logra, no solo tú y yo caemos, caen los bancos, cae la estructura entera de acuerdos secretos en el EE. Adrien no respiró siquiera. Envía coordenadas y código de respaldo. Voy a intervenir personalmente. Estás autorizada para activar Centurión. Gracias, dijo Valeria, pero hay algo más. Esto no es solo espionaje, esto es venganza. ¿De parte de Axel o de Leonardo? De ambos. Y Kai es la fachada, pero la verdaderamente detrás de esto, soy yo, porque fui yo quien diseñó este sistema, y ahora tengo que detenerlo. Adrien asintió. Terminó la llamada. Valeria volvió al escritorio, reconfiguró los nodos de defensa en Estocolmo y activó una trampa digital. Si Axel volvía a intentar penetrar el núcleo del servidor, recibiría un archivo falso que replicaría una red de desinformación, haciéndole creer que había accedido a datos reales. Al mismo tiempo, sería rastreado, etiquetado y conectado automáticamente a Interpol. Las primeras señales de actividad comenzaron a parpadear. Vamos Axel, entra, murmuró. El ataque se intensificó, el tráfico se duplicó, luego se triplicó, hasta que, finalmente, la trampa se activó. Una alerta silenciosa apareció en pantalla. Sujeto identificado. IP trazada, Berlín, hostel, en Friedrichshain. Sonrió. Había mordido el anzuelo. De inmediato envió las coordenadas a un contacto en inteligencia alemana. Sabía que en cuestión de horas Axel estaría localizado. Y con él probablemente algún dispositivo físico que pudiera vincular a Leonardo y a Kai con esta operación. Sin embargo, antes de cerrar la operación, recibió otro mensaje inesperado. No en su red cifrada, no en sus dispositivos de seguridad, en su móvil personal. Un solo archivo adjunto, sin remitente. Nombre del archivo: Valeria_Marchand_confidencial.mp4. Al abrirlo su rostro palideció. Era un video, grabado con cámara oculta en su despacho de hace años en Nueva York. Mostraba una reunión privada con un embajador, una conversación donde se discutía una fusión bancaria bajo términos confidenciales. Ese video jamás debió existir. La reunión era secreta, sin dispositivos electrónicos permitidos. Alguien había violado el protocolo. Alguien de adentro. El parpadeo rojo en la consola no dejaba espacio para dudas. Marina había activado la alerta física, no digital. No legal, física. Eso significaba que alguien la estaba siguiendo y había detectado una amenaza directa a su integridad. Valeria se levantó de inmediato, su cuerpo entero en tensión, el pulso retumbándole en los oídos. No, dijo en voz baja. No van a tocarla, no a ella. Abrió el panel lateral de su escritorio y extrajo un segundo móvil seguro. Aquel que solo usaba con personal de campo. Marcó un número que no había usado en 3 años. Dominic, aquí Valeria. Código de emergencia 5, protocolo Némesis, objetivo, protección total. Ubicación de Marina en seguimiento hostil. Quiero ojos, armamento pasivo y evacuación en menos de 7 minutos. Entendido. ¿Autorizas uso de escudo urbano? Sí. Si hay contacto físico, uso limitado autorizado. No me importa si es policía o agente privado. Marina sale viva de ahí. Colgó y caminó hacia la mesa de control. En un segundo, localizó la posición GPS de Marina en tiempo real.
Se encontraba en el barrio de Belgravia, saliendo del café habitual donde se reunían cada semana desde que comenzó toda esta guerra. Las cámaras de tránsito mostraban una silueta masculina a 3 metros de ella, caminando con aparente tranquilidad, pero los datos térmicos revelaban una segunda figura, mucho más preocupante, un sujeto en motocicleta, a la espera en la esquina más cercana, motor encendido, sin patrón de desplazamiento definido. Un clásico modus operandi de interceptación. Valeria pulsó la alerta silenciosa de contraespionaje. A los 2 minutos, una furgoneta blanca sin logos giraba por la calle lateral, y se detenía justo en el momento en que Marina doblaba la esquina. Los sensores de la cámara mostraban el forcejeo. Uno de los hombres intentó detenerla, pero los agentes de seguridad de Valeria ya estaban en posición. Una descarga no letal dejó al atacante principal inmovilizado. El motorista intentó escapar, pero una segunda unidad lo interceptó con precisión quirúrgica. Todo terminó en 38 segundos. Valeria exhaló por primera vez en minutos. Luego la llamada entró. Evacuación completada. Marina segura. 2 atacantes neutralizados, ambos sin identificación. Documentos falsos. Uno hablaba cantonés. El otro tenía acento báltico. Gracias, respondió. Quiero interrogatorio inmediato. En Londres. No quiero interferencias de autoridades locales. Llévalos al Punto Lobo. Cortó. El Punto Lobo era una de las instalaciones privadas más discretas de inteligencia empresarial en Europa. Una casa aparentemente abandonada en la periferia norte, con cámaras térmicas, bloqueo de ondas y personal entrenado por exagentes del MI6. Si había algo que esos hombres supieran, lo sabrían pronto. Volvió al escritorio. El video chantajista seguía en su pantalla. Salvo que entregues el control de Novastrat Europa. Una amenaza directa. Ya no solo querían arruinar su imagen, vaciar sus cuentas o exponer sus secretos. Querían sacarla del tablero, destronarla. Pero no lo lograrían. Abrió un canal privado con Adrien. Tenemos confirmación. Marina fue atacada físicamente. Logramos rescatarla. Están escalando. Esto ya no es empresarial, esto es espionaje, guerra híbrida. Adrien respondió de inmediato. Estoy convocando al Consejo Global de Emergencia. Nos vemos en Viena esta noche. Eres la prioridad. Y esto deja de ser un asunto interno. Vamos a activar la alianza. Valeria se quedó en silencio por un segundo. La alianza. Un pacto secreto entre las 6 firmas de consultoría más poderosas del mundo. Normalmente rivales, pero con un solo punto de unión. Proteger la estabilidad global cuando una de sus piezas maestras era amenazada. Era algo que solo se activaba en caso de ataques que pudieran colapsar mercados enteros o provocar consecuencias geopolíticas. Allí estaré, respondió con firmeza. En ese momento, su consola lanzó una alerta secundaria. Algo había cambiado en el servidor de Ginebra. Una transferencia de documentos internos de Novastrat había sido interceptada y redirigida a un correo encriptado con dominio.ru. El parpadeo rojo en la consola no dejaba espacio para dudas. Marina había activado la alerta física. No digital. No legal. Física. Eso significaba que alguien la estaba siguiendo y había detectado una amenaza directa a su integridad. Valeria se levantó de inmediato, su cuerpo entero en tensión, el pulso retumbándole en los oídos. No, dijo en voz baja, no van a tocarla, no a ella. Abrió el panel lateral de su escritorio y extrajo un segundo móvil seguro, aquel que solo usaba con personal de campo. Marcó un número que no había usado en 3 años. Dominic, aquí Valeria, código de emergencia 5, protocolo Némesis, objetivo, protección total, ubicación de Marina en seguimiento hostil, quiero ojos, armamento pasivo y evacuación en menos de 7 minutos. Entendido, ¿autorizas uso de escudo urbano? Sí, si hay contacto físico, uso limitado autorizado. No me importa si es policía o agente privado. Marina sale viva de ahí. Colgó y caminó hacia la mesa de control. En un segundo, localizó la posición GPS de Marina en tiempo real. Se encontraba en el barrio de Belgravia, saliendo del café habitual donde se reunían cada semana desde que comenzó toda esta guerra. Las cámaras de tránsito mostraban una silueta masculina a 3 metros de ella, caminando con aparente tranquilidad. Pero los datos térmicos revelaban una segunda figura, mucho más preocupante. Un sujeto en motocicleta, a la espera en la esquina más cercana, motor encendido, sin patrón de desplazamiento definido, un clásico modus operandi de interceptación. Valeria pulsó la alerta silenciosa de contraespionaje.
A los 2 minutos, una furgoneta blanca sin logos giraba por la calle lateral, y se detenía justo en el momento en que Marina doblaba la esquina. Los sensores de la cámara mostraban el forcejeo. Uno de los hombres intentó detenerla, pero los agentes de seguridad de Valeria ya estaban en posición. Una descarga no letal dejó al atacante principal inmovilizado. El motorista intentó escapar, pero una segunda unidad lo interceptó con precisión quirúrgica. Todo terminó en 38 segundos. Valeria exhaló por primera vez en minutos. Luego, la llamada entró. Evacuación completada. Marina segura. 2 atacantes neutralizados, ambos sin identificación. Documentos falsos. Uno hablaba cantonés, el otro tenía acento báltico. Gracias, respondió. Quiero interrogatorio inmediato. En Londres. No quiero interferencias de autoridades locales. Llévalos al Punto Lobo. Cortó. El Punto Lobo era una de las instalaciones privadas más discretas de inteligencia empresarial en Europa. Una casa aparentemente abandonada en la periferia norte, con cámaras térmicas, bloqueo de ondas y personal entrenado por exagentes del MI6. Si había algo que esos hombres supieran, lo sabrían pronto. Volvió al escritorio, el video chantajista seguía en su pantalla. Salvo que entregues el control de Novastrat Europa. Una amenaza directa. Ya no solo querían arruinar su imagen, vaciar sus cuentas o exponer sus secretos. Querían sacarla del tablero. Destronarla. Pero no lo lograrían. Abrió un canal privado con Adrien. Tenemos confirmación. Marina fue atacada físicamente. Logramos rescatarla. Están escalando. Esto ya no es empresarial. Esto es espionaje. Guerra híbrida. Adrien respondió de inmediato. Estoy convocando al Consejo Global de Emergencia. Nos vemos en Viena esta noche. Eres la prioridad. Y esto deja de ser un asunto interno. Vamos a activar la alianza. Valeria se quedó en silencio por un segundo. La alianza. Un pacto secreto entre las 6 firmas de consultoría más poderosas del mundo. Normalmente rivales, pero con un solo punto de unión. Proteger la estabilidad global cuando una de sus piezas maestras era amenazada. Era algo que solo se activaba en caso de ataques que pudieran colapsar mercados enteros o provocar consecuencias geopolíticas. Allí estaré, respondió con firmeza. En ese momento su consola lanzó una alerta secundaria. Algo había cambiado en el servidor de Ginebra. Una transferencia de documentos internos de Novastrat había sido interceptada y redirigida a un correo encriptado con dominio.ru. Valeria llegó al Punto Lobo cuando todavía no había amanecido. El cielo era una franja morada en el horizonte, y la humedad del aire calaba incluso dentro de su abrigo. La casa gris de ladrillos toscos, sin señales visibles de seguridad, se levantaba solitaria al borde de un claro. Pero bajo tierra, era otra historia. Ingresó sin necesidad de credenciales. El escáner biométrico la reconoció de inmediato y le abrió el paso a través de una compuerta blindada. Bajó las escaleras a paso firme mientras los focos automáticos se encendían a su paso. Al llegar al pasillo de concreto, 2 agentes la escoltaron hacia una puerta reforzada. Dentro, uno de los atacantes estaba sentado, esposado a una mesa metálica. La cabeza gacha, los nudillos aún tensos. Un vaso de agua a medio beber. Pide hablar contigo, le dijo uno de los agentes. No ha dicho nada más, no ha comido, solo repite que tiene algo que revelarte. Valeria respiró hondo. Entró sola, cerró la puerta. El hombre levantó la mirada. Valeria Marchand, dijo con un acento apenas perceptible del este. No soy tu enemigo. Vine porque alguien cercano a ti, no es quien crees. Leonardo, ya lo sé, me traicionó, filtró mis datos, vendió información. Eso no es nuevo. No, interrumpió el hombre, no hablo de Leonardo, hablo de alguien más. Alguien que sabes que está contigo, pero trabaja para ellos. El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Marina? El hombre asintió. Ella no lo sabe del todo. Pero fue captada hace años, durante su estancia en Boston. Creyó que trabajaba con una red de periodistas independientes. Pero la red era falsa. La controlaba un exanalista de inteligencia suizo. Hoy, trabaja para el mismo grupo que financia a Kai y a Bruggen. Valeria sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Marina, su amiga, su aliada, ¿instrumentalizada? ¿Cómo sabes esto? El hombre se inclinó hacia adelante. Porque yo trabajé para esa red, hasta que intentaron eliminarme cuando me negué a colaborar en esta operación. Fui quien interceptó el mensaje del video, y sé quién lo grabó.
Valeria lo miró fijamente. Su voz se volvió un susurro helado. ¿Quién? Tu asistente en Nueva York, Ethan Cray, instaló una cámara en tu despacho hace 5 años, no por curiosidad, por contrato. Él también forma parte del círculo. La revelación fue un golpe seco. Ethan, el joven eficiente, silencioso, leal hasta la médula, lo había contratado ella misma, había firmado cartas de recomendación. Le había confiado claves, borradores, incluso documentos confidenciales. ¿Y ahora? El atacante sacó lentamente de su bolsillo interior un pendrive pequeño, que dejó sobre la mesa. Aquí tienes los registros, copias de las transferencias, comunicaciones, protocolos, todo. No quiero más nada con ellos, solo quiero salir con vida. Valeria lo miró largo rato. Tomó el pendrive, lo metió en un sobre sellado y salió sin decir palabra. Arriba, en la superficie, el cielo ya clareaba, aún no eran las 6. Pero el día había comenzado con una traición más. Apenas llegó a su centro operativo, introdujo el pendrive en un terminal aislado. Los datos no dejaban lugar a dudas. Ethan había transmitido más de 100 archivos encriptados desde su despacho en Nueva York, hacia un servidor oculto en Bratislava. Y lo más devastador, algunos de esos archivos eran borradores de contratos que nunca salieron del escritorio de Valeria. Eso significaba que el espionaje había comenzado mucho antes de Forbes, Leonardo, o incluso de Kay. Sonó una alarma de encriptado. Era Elena. Estoy en Londres, dijo ella. Ya leí tu informe preliminar. Tenemos que desconfiar de todo el perímetro cercano. Si Ethan estaba dentro, y Marina fue usada como canal pasivo, eso significa que el círculo quiere fracturar tu base desde dentro. Quieren aislarte. Valeria asintió. Tenía que actuar. Y rápido. Vamos a hacer una purga controlada. Necesito que filtres todos los canales de comunicación. Que revises los protocolos de Marina, pero sin levantar sospechas. Si ella no sabe que ha sido utilizada, no podemos alertarla. Pero si está mintiendo. Lo sabremos, afirmó Elena. Y otra cosa. Bruggen ha desaparecido. El equipo de inteligencia alemán lo perdió en una estación secundaria en Potsdam. O alguien lo mató, o alguien lo escondió. No tenemos más señales. ¿Y Leonardo? Sigue en Ginebra, pero se ha reunido con una figura nueva. No es Kay. No es Axel. Aún no tenemos identificación, pero tenemos un nombre en clave, Sigrid. Valeria enmudeció. ¿Estás segura? Sí. ¿La conoces? No, pero ese nombre solo lo escuché una vez, en Luxemburgo, cuando todo esto empezó. Valeria llegó al punto lobo cuando todavía no había amanecido. El cielo era una franja morada en el horizonte, y la humedad del aire calaba incluso dentro de su abrigo. La casa gris de ladrillos toscos, sin señales visibles de seguridad, se levantaba solitaria al borde de un claro. Pero bajo tierra, era otra historia. Ingresó sin necesidad de credenciales. El escáner biométrico la reconoció de inmediato y le abrió el paso a través de una compuerta blindada. Bajó las escaleras a paso firme, mientras los focos automáticos se encendían a su paso. Al llegar al pasillo de concreto, 2 agentes la escoltaron hacia una puerta reforzada. Dentro, uno de los atacantes estaba sentado, esposado a una mesa metálica. La cabeza gacha, los nudillos aún tensos. Un vaso de agua a medio beber. Pide hablar contigo, le dijo uno de los agentes. No ha dicho nada más. No ha comido, solo repite que tiene algo que revelarte. Valeria respiró hondo. Entró sola. Cerró la puerta. El hombre levantó la mirada. Valeria Marchand, dijo con un acento apenas perceptible del este. No soy tu enemigo. Vine porque alguien cercano a ti. No es quien crees. Leonardo. Ya lo sé. Me traicionó. Filtró mis datos. Vendió información. Eso no es nuevo. No, interrumpió el hombre. No hablo de Leonardo. Hablo de alguien más. Alguien que sabes que está contigo, pero trabaja para ellos. El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Marina? El hombre asintió. Ella no lo sabe del todo, pero fue captada hace años, durante su estancia en Boston. Creyó que trabajaba con una red de periodistas independientes. Pero la red era falsa. La controlaba un exanalista de inteligencia suizo. Hoy, trabaja para el mismo grupo que financia a Kay y a Bruggen. Valeria sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Marina. Su amiga. Su aliada. ¿Instrumentalizada? ¿Cómo sabes esto? El hombre se inclinó hacia adelante. Porque yo trabajé para esa red. Hasta que intentaron eliminarme cuando me negué a colaborar en esta operación. Fui quien interceptó el mensaje del video.
Y sé quién lo grabó. Valeria lo miró fijamente. Su voz se volvió un susurro helado. ¿Quién? Tu asistente en Nueva York, Ethan Cray, instaló una cámara en tu despacho hace 5 años, no por curiosidad, por contrato. Él también forma parte del círculo. La revelación fue un golpe seco. Ethan, el joven eficiente, silencioso, leal hasta la médula, lo había contratado ella misma, había firmado cartas de recomendación. Le había confiado claves, borradores, incluso documentos confidenciales. Y ahora, el atacante sacó lentamente de su bolsillo interior un pendrive pequeño, que dejó sobre la mesa. Aquí tienes los registros, copias de las transferencias, comunicaciones, protocolos, todo. No quiero más nada con ellos, solo quiero salir con vida. Valeria lo miró largo rato. Tomó el pendrive, lo metió en un sobre sellado y salió sin decir palabra. Arriba, en la superficie, el cielo ya clareaba, aún no eran las 6. Pero el día había comenzado con una traición más. Apenas llegó a su centro operativo, introdujo el pendrive en un terminal aislado. Los datos no dejaban lugar a dudas. Ethan había transmitido más de 100 archivos encriptados desde su despacho en Nueva York hacia un servidor oculto en Bratislava. Y lo más devastador, algunos de esos archivos eran borradores de contratos que nunca salieron del escritorio de Valeria. Eso significaba que el espionaje había comenzado mucho antes de Forbes, Leonardo, o incluso de Kai. Sonó una alarma de encriptado. Era Elena. Estoy en Londres, dijo ella. Ya leí tu informe preliminar. Tenemos que desconfiar de todo el perímetro cercano. Si Ethan estaba dentro, y Marina fue usada como canal pasivo, eso significa que el círculo quiere fracturar tu base desde dentro. Quieren aislarte. Valeria asintió. Tenía que actuar. Y rápido. Vamos a hacer una purga controlada. Necesito que filtres todos los canales de comunicación. Que revises los protocolos de Marina, pero sin levantar sospechas. Si ella no sabe que ha sido utilizada, no podemos alertarla. Pero si está mintiendo. Lo sabremos, afirmó Elena. Y otra cosa. Bruggen ha desaparecido. El equipo de inteligencia alemán lo perdió en una estación secundaria en Potsdam. O alguien lo mató, o alguien lo escondió. No tenemos más señales. ¿Y Leonardo? Sigue en Ginebra, pero se ha reunido con una figura nueva. No es Kai. No es Axel. Aún no tenemos identificación. Pero, tenemos un nombre en clave, Sigrid. Valeria enmudeció. ¿Estás segura? Sí. ¿La conoces? No. Pero ese nombre, solo lo escuché una vez, en Luxemburgo. Cuando todo esto empezó. El jet privado cruzaba los cielos de Europa mientras el sol despuntaba sobre los Alpes, dorando las cimas nevadas con una luz que parecía casi ajena a la oscuridad que Valeria llevaba encima. Sentada frente a una mesa de operaciones móvil, no apartaba los ojos del monitor que reflejaba su peor pesadilla. Ethan Cray, en la sala de autenticación interna de Nova Strat en Ginebra, ingresando comandos con una firma digital clonada de ella. ¿Puede transmitir desde allí?, preguntó Valeria sin levantar la voz. Elena asintió, grave. Si logra completar la autenticación, sí. Y esa sala tiene línea directa a la red de seguridad global. Puede emitir datos sensibles en vivo a organismos internacionales, bancos centrales, incluso prensa. ¿Y si lo hace con tu firma? Entonces será como si yo lo hubiese autorizado, concluyó Valeria. El silencio se volvió espeso. ¿Qué está cargando?, preguntó Marina. Elena entrecerró los ojos. Una serie de contratos filtrados, muchos reales, otros manipulados. Incluye nombres de funcionarios, directivos y estados. Si esto sale, no solo te destruye, provoca un terremoto financiero. Valeria se levantó de golpe. Caminó por el pasillo del jet como una fiera enjaulada. Estaba acostumbrada a ganar batallas en salas cerradas, en negociaciones cifradas, en operaciones invisibles. Pero nunca se había enfrentado a algo tan brutalmente público. Tenemos que neutralizarlo, dijo con tono plano. ¿Quieres que intervengamos la red?, preguntó Elena. No, no solo eso. Quiero que lo saquemos físicamente de esa sala antes de que toque la tecla de ejecución. Sin ruido, sin cámaras. Sin escándalo. ¿Y si no se puede? ¿Valeria?, insistió Marina. Entonces, vamos a demostrar que él no es el único que sabe jugar sucio. Valeria abrió su portátil de acero, y accedió a un sistema que solo había usado una vez en su vida. Astra Control, una red de servidores espejo capaces de simular bloqueos estructurales desde el lado legal sin intervención judicial. Una cortina de humo digital. Tecleó las instrucciones.
Vamos a congelar Ginebra, dijo. Nada entra, nada sale, no puede transmitir si no hay red externa. Cerraré todo durante 22 minutos, es lo que necesitamos para llegar. Elena sonrió con admiración. Nunca supe que tenías acceso a Astra. Nunca te conté todo, respondió Valeria, y ahora sabes por qué. El jet aterrizó en una pista privada en las afueras de Viena. Allí los esperaba un convoy con destino al Consejo Global de la Alianza. Pero Valeria no subió. Id al Consejo, presentad los documentos, dad la alerta oficial. Yo iré a Ginebra con un segundo equipo, necesito enfrentar a Ethan cara a cara. ¿Estás segura?, preguntó Marina. Segura no estoy, pero es lo correcto. Y si me destruyen, que al menos sea con mi voz, no con una copia barata de ella. Elena y Marina partieron rumbo al edificio de mármol donde los líderes de las 6 consultoras más poderosas del mundo aguardaban. Valeria, en cambio, subió a una aeronave de alta velocidad con 2 agentes y una sola instrucción: llegar antes de que el reloj digital en su consola contara los últimos segundos de Astra. En el aire, repitió mentalmente cada una de las jugadas de Ethan. Su traición, tan silenciosa y quirúrgica, le dolía más que la de Leonardo. Porque con Ethan no hubo sospechas. Le había confiado secretos, claves, incluso verdades que nadie más sabía. Y él había usado todo contra ella. Ya basta, murmuró. Cuando llegaron al helipuerto de Novastrad Ginebra, quedaban 4 minutos en el cronómetro. El equipo ingresó por el acceso lateral de seguridad y descendieron a las salas técnicas. Valeria iba al frente. Su silueta firme, sin temblores. Los pasillos vacíos, como si el edificio mismo contuviera el aliento. Llegaron a la sala de autenticación. Abran, ordenó. La puerta se deslizó con un susurro de metal. Dentro, Ethan Cray se giró. Llevaba una chaqueta gris y un auricular de transmisión aún activo. Sus dedos aún estaban sobre el teclado. Valeria, dijo sorprendido pero sin culpa. Hola Ethan. No deberías estar aquí. Tú tampoco. Hubo una pausa larga, él alzó las manos. Sé que parece una traición. Pero no entiendes todo. Hay cosas que tú misma firmaste, proyectos que apoyaste sin saber las consecuencias. Yo solo quiero justicia. El jet privado cruzaba los cielos de Europa mientras el sol despuntaba sobre los Alpes, dorando las cimas nevadas con una luz que parecía casi ajena a la oscuridad que Valeria llevaba encima. Sentada frente a una mesa de operaciones móvil, no apartaba los ojos del monitor que reflejaba su peor pesadilla, Ethan Cray, en la sala de autenticación interna de Novastrad en Ginebra, ingresando comandos con una firma digital clonada de ella. ¿Puede transmitir desde allí?, preguntó Valeria sin levantar la voz. Elena asintió, grave. Si logra completar la autenticación, sí. Y esa sala tiene línea directa a la red de seguridad global. Puede emitir datos sensibles en vivo a organismos internacionales, bancos centrales, incluso prensa. ¿Y si lo hace con tu firma? Entonces será como si yo lo hubiese autorizado, concluyó Valeria. El silencio se volvió espeso. ¿Qué está cargando?, preguntó Marina. Elena entrecerró los ojos. Una serie de contratos filtrados, muchos reales, otros manipulados. Incluyen nombres de funcionarios, directivos y estados. Si esto sale, no solo te destruye, provoca un terremoto financiero. Valeria se levantó de golpe. Caminó por el pasillo del jet como una fiera enjaulada. Estaba acostumbrada a ganar batallas en salas cerradas, en negociaciones cifradas, en operaciones invisibles. Pero nunca se había enfrentado a algo tan brutalmente público. Tenemos que neutralizarlo, dijo con tono plano. ¿Quieres que intervengamos la red?, preguntó Elena. No, no solo eso. Quiero que lo saquemos físicamente de esa sala antes de que toque la tecla de ejecución, sin ruido, sin cámaras, sin escándalo. ¿Y si no se puede? ¿Valeria?, insistió Marina. Entonces vamos a demostrar que él no es el único que sabe jugar sucio. Valeria abrió su portátil de acero y accedió a un sistema que solo había usado una vez en su vida. Astra Control, una red de servidores espejo capaces de simular bloqueos estructurales desde el lado legal sin intervención judicial. Una cortina de humo digital. Tecleó las instrucciones. Vamos a congelar Ginebra, dijo. Nada entra, nada sale, no puede transmitir si no hay red externa. Cerraré todo durante 22 minutos, es lo que necesitamos para llegar. Elena sonrió con admiración. Nunca supe que tenías acceso a Astra. Nunca te conté todo,
respondió Valeria, y ahora sabes por qué. El jet aterrizó en una pista privada en las afueras de Viena. Allí los esperaba un convoy con destino al Consejo Global de la Alianza. Pero Valeria no subió. Id al Consejo, presentad los documentos, dad la alerta oficial. Yo iré a Ginebra con un segundo equipo. Necesito enfrentar a Ethan cara a cara. ¿Estás segura?, preguntó Marina. Segura no estoy, pero es lo correcto. Y si me destruyen, que al menos sea con mi voz, no con una copia barata de ella. Elena y Marina partieron rumbo al edificio de mármol, donde los líderes de las 6 consultoras más poderosas del mundo aguardaban. Valeria, en cambio, subió a una aeronave de alta velocidad con 2 agentes y una sola instrucción: llegar antes de que el reloj digital en su consola contara los últimos segundos de Astra. En el aire, repitió mentalmente cada una de las jugadas de Ethan. Su traición, tan silenciosa y quirúrgica, le dolía más que la de Leonardo. Porque con Ethan no hubo sospechas. Le había confiado secretos, claves, incluso verdades que nadie más sabía. Y él había usado todo contra ella. Ya basta, murmuró. Cuando llegaron al helipuerto de Novastrad Ginebra, quedaban 4 minutos en el cronómetro. El equipo ingresó por el acceso lateral de seguridad y descendieron a las salas técnicas. Valeria iba al frente. Su silueta firme, sin temblores. Los pasillos vacíos, como si el edificio mismo contuviera el aliento. Llegaron a la sala de autenticación. Abran, ordenó. La puerta se deslizó con un susurro de metal. Dentro, Ethan Cray se giró. Llevaba una chaqueta gris y un auricular de transmisión aún activo. Sus dedos aún estaban sobre el teclado. Valeria, dijo, sorprendido pero sin culpa. Hola, Ethan. No deberías estar aquí. Tú tampoco. Hubo una pausa larga. Él alzó las manos. Sé que parece una traición, pero no entiendes todo. Hay cosas que tú misma firmaste, proyectos que apoyaste sin saber las consecuencias. Yo, solo quiero justicia. Valeria no respondió de inmediato. Siguió mirando la ciudad desde el vestíbulo acristalado mientras las palabras de Adrien resonaban como un disparo mudo en su oído. Sigrid. Ha vuelto. Su mano tembló apenas al sostener el teléfono. ¿Cómo lo permitieron?, preguntó al fin con una calma que ocultaba una furia sísmica. No fue una votación directa, explicó Adrien tensa. Se usaron antiguos protocolos de sucesión. Sigrid presentó pruebas de que nunca renunció formalmente, sino que fue enviada a una misión encubierta, y con eso, activó una cláusula olvidada del Tratado de Viena. El Consejo no tuvo opción. Valeria cerró los ojos. Esa cláusula era real. Ella misma la había estudiado durante su formación, pero jamás imaginó que alguien pudiera usarla, mucho menos Sigrid. ¿Y tú votaste a favor? Silencio. No, susurró Adrien, pero tampoco tuve los votos para detenerla. Lo siento, Valeria. Colgó. Valeria bajó lentamente el brazo y soltó el móvil sobre la mesa. El cristal resonó con un eco suave que sonó como un epitafio. Elena entró justo entonces, con Marina a su lado. Ambas llevaban rostros sombríos. Lo sabemos, dijo Elena. Acaba de salir en los canales internos. Sigrid H. asume el liderazgo de la División Europa de Novastrad, tras validación legal del Consejo. Y hay algo más, añadió Marina. Sigrid ha convocado una cumbre interna en Copenhague. En 48 horas. Quiere reunir a todos los altos mandos, pero tú, no estás invitada. Valeria se giró hacia la pantalla central. El rostro de Sigrid apareció en una transmisión interna. La misma mujer de cabello plateado, labios afilados y ojos oscuros como el grafito. Su voz era exactamente como la recordaba, serena, hipnótica, venenosa. Durante años, decía en la grabación, nuestras operaciones han sido dirigidas por rostros ocultos, decisiones dispersas y estrategias sin alma. Hoy, reclamamos una nueva visión, transparente, directa, global. Yo no regreso para mirar atrás, regreso para tomar lo que nunca debí ceder. Valeria apagó la pantalla de un golpe. Vamos a Copenhague. Elena arqueó una ceja. Estás vetada. Lo sé, pero iremos igual. Sigrid no convocó esa cumbre para reorganizar. La convocó para purgar. ¿Y tú qué harás? Lo que me enseñaron, respondió Valeria. Exponer la verdad, aunque me cueste la reputación, la libertad, o la vida. Marina tragó saliva. ¿Y Ethan? Está en Viena. Adrien lo tiene bajo custodia.
Pero lo que Ethan sabe podría destruir a Sigrid. Solo necesita protección. Y tiempo. Entonces haré algo más, dijo Helena. Convocaré a 2 exdirectores que fueron desplazados por Sigrid hace años. Aún tienen influencia. Si testifican ante el Consejo Interno podremos forzar una auditoría global. Hazlo, asintió Valeria, y avísale a Adrien. Esto no será una cumbre, será un juicio. 2 días después, las luces de la ópera de Copenhague ardían como joyas blancas. Pero no había música, solo silencio de mármol. Allí, en una sala anexa sellada con protocolos de máxima seguridad, se reunían más de 30 altos ejecutivos, estrategas, tecnólogos y exagentes de inteligencia convertidos en consultores globales. La nueva cúpula. Y en el centro, de pie, Sigrid, impecable, imponente, la serpiente que había salido del hielo. Gracias por venir, dijo con suavidad. El cambio ha comenzado. Y empieza con limpiar los restos del pasado. Una pantalla se iluminó. Apareció la imagen de Valeria. Ella ya no está entre nosotros, dijo Sigrid. Su tiempo terminó. Su liderazgo nos puso en la mira. Hoy, abrimos una nueva era. Pero justo cuando la sala comenzó a asentir, una segunda transmisión apareció. Era Adrien. Esto no ha terminado. Los murmullos crecieron. Valeria Marchant ha solicitado derecho a comparecencia, según el protocolo 14, aún vigente. Tiene pruebas documentales, testigos y el derecho legal de presentar cargos internos contra cualquier miembro en funciones. Eso es absurdo, protestó Sigrid. No, es legal, dijo Adrien, y empieza ahora. La puerta se abrió. Valeria entró. Vestía de negro, el cabello recogido, la mirada fija. Detrás de ella, Marina y Helena. Y en sus manos, el maletín de titanio. He venido a responder a todas las acusaciones, pero también a presentar las mías. Sigrid H. Está implicada en operaciones encubiertas no autorizadas, manipulación de datos, chantaje institucional y desestabilización financiera. Tengo las pruebas. Tengo los nombres. Y tengo a Ethan Cray. Cliffhanger interno. Mientras abría el maletín su consola vibró. Un mensaje apareció. Urgente. Ethan ha desaparecido. Fue extraído de la custodia de Viena. No sabemos por quién. El maletín de titanio estaba abierto sobre la mesa central, bajo las luces frías de la sala blindada. Valeria había dispuesto los documentos por secciones. Cronología de operaciones encubiertas, transferencias no autorizadas, declaraciones firmadas de testigos, y en la parte superior, un dispositivo de acceso encriptado que contenía el testimonio íntegro de Ethan Cray. O lo que hasta hacía un instante, creía tener. La vibración de la consola fue tenue, pero su mensaje devastador. Urgente, Ethan ha desaparecido. Fue extraído de la custodia de Viena, no sabemos por quién. El corazón de Valeria dio un vuelco pero no mostró nada. Alzó la vista lentamente y miró a los presentes con una serenidad impasible. Damas y caballeros, dijo, todo lo que verán a continuación fue recopilado, autenticado y auditado por 2 firmas independientes. Incluye confesiones, análisis forenses y registros financieros que vinculan directamente a Sigrid H. con operaciones paralelas no autorizadas, algunas de ellas con consecuencias legales en al menos 3 jurisdicciones. Un murmullo recorrió la sala. Sigrid, impasible, sonrió con esa elegancia letal que tantos recordaban de los años más turbios de Novastrat. ¿Y tu testigo clave? ¿Dónde está Ethan Cray?, preguntó. Desaparecido, admitió Valeria sin dudar, pero su testimonio fue almacenado y autenticado por duplicado. Aunque él no esté, su voz sigue aquí. Conectó el dispositivo y proyectó la primera secuencia de archivos. Aparecieron imágenes de Ethan en la sala de seguridad, hablando a cámara. Sigrid diseñó un sistema de operación sin supervisión, con acceso cruzado a fondos de clientes, utilizando identidades ficticias. Yo participé, yo lo ejecuté, pero lo hice bajo presión, y hoy entrego todo lo que sé. Las pruebas cayeron como cuchillas sobre la sala, contratos sellados con firmas falsas, transferencias trianguladas entre cuentas pantalla, copias de pasaportes diplomáticos manipulados. Esto, dijo Valeria señalando el archivo final, es una copia de la llamada entre Leonardo Díaz y Sigrid. Discutiendo cómo exponerme públicamente para distraer de esta red. Y aquí, la prueba de que la filtración a Forbes fue organizada desde una IP registrada en sus oficinas privadas. El consejo guardó un silencio sepulcral. Sigrid, por primera vez, parpadeó.
Todo esto puede falsificarse, dijo con frialdad. Y aun si fuera cierto, fuiste tú quien construyó la arquitectura que hizo esto posible. Si yo soy culpable, tú también lo eres. Valeria respiró hondo. No lo niego, fui parte, pero me enfrenté al sistema, y hoy, lo expongo. Yo construí la caja, tú la llenaste de veneno. Adrien se puso de pie. El consejo debe votar. Pero justo cuando se preparaban para emitir su veredicto, la consola de Adrien vibró. Un mensaje encriptado emergió en todas las pantallas. Transmisión en vivo desde una ubicación desconocida. Y allí, en alta definición, apareció Ethan Cray. Sé que me buscan, estoy a salvo, he sido protegido por una red externa de exagentes que aún creen en la integridad. Y sí, lo que Valeria dijo es verdad. Sigrid es peligrosa. Pero hay algo más que deben saber. El rostro de Sigrid se tensó. Ella no actúa sola. Tiene vínculos con una coalición que incluye 2 miembros actuales del Consejo. Y sus nombres están en este archivo. Un código apareció en pantalla. Adrien lo leyó en voz baja. 2 nombres. 2 traidores internos. Un murmullo cargado de escándalo recorrió la sala. Sigrid se levantó, pero ya era tarde. La seguridad entró. No hubo violencia. Solo firmeza. Quedas suspendida, dijo Adrien. A la espera de juicio corporativo y penal. Y tú también. Miró a uno de los miembros presentes que intentó protestar. Nadie está por encima del protocolo. Valeria se mantuvo en silencio. No celebró. No sonrió. Horas después, en la terraza del edificio, mientras el atardecer caía sobre Copenhague, Adrien se acercó. Podrías reclamar la dirección de Europa ahora, es tuya por derecho. El consejo te la devolvería. Valeria miró hacia el horizonte. No quiero volver allí, no ahora, no así, demasiadas sombras, demasiadas batallas. Entonces, ¿qué harás? Algo más difícil, respondió. Recuperar mi nombre, no como líder, como persona. Adrien asintió, comprendía más de lo que decía. ¿Y Leonardo? Valeria sonrió por primera vez en días. Lo citaron a declarar, y ahora que Ethan habló, sus días como parásito financiero están contados. Le congelé sus activos, su empresa, y su reputación. Él también dejó de existir, al menos en este mundo. Marina se acercó con 2 copas de vino. Elena le siguió con una sonrisa discreta. A ti, dijo Marina. Valeria levantó su copa. A nosotras, y a la verdad, aunque duela. Brindaron.